Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, Pero ¿quién los cuenta, ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y hoy quería haceros una retrocrítica muy especial de mi película de guerra favorita, o de las tres que más me gustan junto con El Cazador, y es que me estoy refiriendo a Apocalypse Now, pero su versión Redux, que fue una ampliación que hizo el propio Coppola hace unos años y que creo que competía contra sí mismo, porque si hay algo, lo único que puede superar a Apocalypse Now es Apocalypse Now, y este nuevo montaje me parece todavía mejor que el anterior. Y es que vamos a empezar a saco, sin presentación ni nada, porque hay películas que cuentan una historia, otras que te sumergen en una experiencia, y después está Apocalypse Now, que es una odisea fílmica donde los límites entre ficción y realidad, locura y genio, se desdibujan como el humo en una jungla en guerra. Así que hoy en Otro Cine nos sumergimos en Apocalypse Now Redux, la versión extendida y todavía más demencial de clásico de Coppola, un rodaje que fue casi tan caótico como la guerra que retrata. Y es que siempre lo habían dicho, Apocalypse Now no es una película sobre el Vietnam, es Vietnam. Así que agarraos el casco que comenzamos. Y es que el rodaje arrancó en 1976 en Filipinas y la producción se fue al garete en cuestión de semanas porque una tormenta tropical destruyó los decorados, el rodaje se detuvo durante varios meses y los helicópteros prestados por el ejército filipino desaparecían para combatir guerrillas reales. Es decir, Coppola había alquilado los helicópteros al ejército, eran helicópteros reales, pero como estaban en medio de un combate, de vez en cuando decían, oye, que nos hacen falta, se iban a la guerra, luego los devolvían y seguían rodando. Y Martin Sheen sufrió un infarto durante el rodaje, tenía solo 36 años. En su escena inicial, la de la borrachera y el espejo roto, no estaba en el guión, él estaba realmente borracho y seguramente bastante pasado de otro tipo de sustancias y le dio un golpe al espejo, se rompió un dedo, le dio un infarto y terminó sangrando. Marlon Brando llegó gordísimo, sin haberse leído ni siquiera el guión, y se negó a rodar con luz para que no se viese su propia obesidad. Así que todo lo que vemos de él es entre sombras, con una improvisación y desesperación que son auténticas y reales, y no solo por parte de él, sino también de el propio Coppola. Y Coppola perdió 45 kilos, los que encontró Marlon Brando, hipotecó su casa para poder financiar la película y estuvo a punto de suicidarse en varias ocasiones. Literalmente dijo, no estamos haciendo una película sobre Vietnam, esto es Vietnam. Y es que Redux es más larga, más rara y más hipnótica que su predecesora. En el año 2001, Coppola lanza Apocalypse Now Redux, una versión extendida con 49 minutos extra, que es una brutalidad, y con varias escenas añadidas. El encuentro surrealista con las conejitas de Playboy, me encanta esa escena, me parece una auténtica pasada. Una larguísima secuencia en una plantación francesa que parece otra película. Es un inserto que yo entiendo que lo quitase en la original, porque dices, ¿qué estoy viendo aquí? Si parece que he cambiado de género, de película y hasta de época. Pues parece una época victoriana de repente, pero es que le da una riqueza y una profundidad que a mí me flipa y me hipnotiza. Y luego hay más tiempo con los soldados, más diálogos sobre el absurdo y más desorientación general de todos los personajes. Y es que todos los actores iban también bastante pasados de sustancias y eso hacía que no estuviesen muy conectados con la realidad. Pero era el efecto que Coppola quería conseguir. Son gente que están fuera de su lugar, son gente que están viviendo una situación dramática, traumática, y así lo reflejan sus rostros. Y es que muchos fans odian esta película y otros la consideran aún más poderosa que la original. Yo me encuentro entre ellos. ¿Es mejor o peor? Pues es más densa. Eso lo tengo que admitir, es más enloquecida y está más cerca de lo que de verdad era el rodaje. Un viaje al corazón de las tinieblas, sin brújula y sin retorno. Y ahora una serie de datos que quizás no sabías y que me parecen bastante brutales. Y es que el metraje total rodado era de 230 horas. Y esto estamos hablando en película, no como ahora que tú grabas en digital y tienes tarjetas y tarjetas y tarjetas y da igual lo que estés grabando, que eso no va a acumular espacio. Pero imaginaos lo que son las latas de rodaje, que eso acumulaba 1000 kilómetros de celuloide. Si los tirases, llegaría de Bilbao a Cádiz en película física. ¿Sabéis lo que es ese trayecto? Imaginaos al editor que entra en una sala llena de bobinas y le dicen, a editar. ¿Y qué fue lo primero que dijo? ¿Por dónde empiezo? Es verdad, ¿cómo clasificas todo eso? Y todavía sobran bobinas.
Costó 31 millones de dólares y de eso en los 70, que era una auténtica barbaridad. Se usaron los helicópteros reales, explosiones reales y en la escena del sacrificio final, el del búfalo, la res murió de verdad. Eso lo vio Coppola y dijo, tenemos que grabarlo, me ha gustado ese sacrificio, pero esto es brutalidad animal, da igual, tú graba. Entonces es bastante salvaje. Lo grabaron los miembros de la tribu local como parte de su ritual. Y Dennis Hopper estaba tan pasado de sustancias que sus líneas eran imposibles de seguir. Todo lo que decía lo improvisaba. Lo de, ¿eres un asesino o un cocinero? Eso es cosecha propia, porque ahí nadie sabía realmente lo que estaba haciendo. Entonces es un rodaje caótico que no sabes cómo pudo convertirse en algo de culto. Pero esto le ha pasado a Coppola en otras ocasiones, porque cuando hizo El Padrino ocurrió lo mismo. Era muy caótico, nadie sabía dónde estaba, a tal punto que Al Pacino estaba con una de las actrices y dijo, estamos haciendo la peor película de la historia, porque es que este director no se está enterando de nada. Pero sí, o sea, detrás hay un trabajo ahí de organización de Coppola, que algo tiene en su cabeza y que sabe lo que necesita en cada momento para rodar. Marlon Brando, por ejemplo, cobró 3 millones de dólares por 3 semanas de rodaje y trabajó tan solo 15 días. Y aún así, su sombra es una de las más icónicas de la historia del cine. Y es que esta película ha sido un legado y una locura a todos los niveles, porque Apocalypse Now no es solo una película de guerra, es una experiencia alucinógena sobre el poder, sobre el miedo y sobre la locura. Redux no busca corregir nada, solo te sumerge más, en más escenas, más poesía, más sinsentido, y es que es casi como una enfermedad más que una película. Estás ahí metido dentro, se te traspasa debajo de la piel, se te hunde al fondo de las venas y la verdad es que te deja luego con un sabor de boca extraño, no diré siempre satisfactorio. Y hoy sigue siendo una obra única, destructiva y hermosa al mismo tiempo y tan imposible como seguramente necesaria. Coppola lo resumió así: mi película no tiene forma, es un poema caótico. Y estoy de acuerdo, a mí, de pequeño, Apocalypse Now no me gustaba, porque no tenía un hilo conductor, una narratividad así más continua, un objetivo final, simplemente eran escenas un poco fuera de contexto que te llevaban de una secuencia a otra sin mucho sentido. Pero hoy en día me parece que a nivel individual, cada una de ellas es tan potente que la suma de las partes pues es una obra magna, caótica, pero una auténtica catedral del cine. Así que en resumen, a mí me parece que es una obra magna, canónica de la historia del cine y una grandísima película de guerra. Y es que el rodaje en Filipinas duró más de un año cuando inicialmente solo iba a durar 6 semanas. Imaginaos al final la cantidad de locuras y de improvisaciones que tuvieron que hacer todos durante el rodaje, porque no estaba previsto alargarse tantísimo tiempo. Hemos pasado de 6 semanas a 52. Hubo huracanes, enfermedades, problemas con todo el reparto y un presupuesto que se descontroló. Es que eso era una máquina de gastar dinero a expuertas. Cuando vio a Marlon Brando, el propio Coppola tuvo que improvisar todas esas escenas oscuras, a contraluz, entre tinieblas y con muchos planos cerrados de su cara para ocultar su aspecto y la falta de preparación que tenía este hombre. Pero claro, tenía tanto talento Marlon Brando que era capaz de hacer sus personajes sin ni siquiera haber leído los guiones. Y es que en la última etapa de su vida él se jactaba mucho de ello. Dice, yo no necesito leer los guiones, con que me digas 2 o 3 indicaciones de mi personaje y de la historia, yo ya me encargo. Era muy vago, no le gustaba madrugar, no le gustaba aprenderse los diálogos, así que lo improvisaba, pero con esa presencia tan absoluta, pues lo primero, desarrolló un gran talento para la improvisación y cualquier cosa que diga ese hombre, pues tú te la terminas creyendo. En cuanto al infarto que sufrió Martin Sheen, pues le pilló en mitad de la jungla y tuvieron que trasladarlo en secreto para no alarmar a la prensa ni a los inversores. Es decir, todo esto lo tenían que llevar en secreto porque si no, se les acababa el rodaje de golpe. Así que cogieron a su hermano, Joe Estevez, y lo dobló en algunos planos tras el infarto. Algo que tampoco sabe casi nadie. Entonces, algunas de las escenas que tú ves en la película con Martin Sheen realmente no es él, sino que es su hermano. Y con el tema de las sustancias psicotrópicas en el set, pues algunas escenas de soldados que están consumiéndolas eran auténticos. Y es que muchos miembros del equipo y también los extras y el apartado técnico consumían sustancias reales, lo que afectó bastante al ambiente y al control del rodaje. Supongo que eso no es ninguna sorpresa viendo el resultado final. Y todo lo que tiene que ver en torno al montaje de la película, pues Coppola tardó bastantes años. Fue muy complejo y durante 24 meses estuvo editándola y reeditándola. Pero este hombre lo que se le da mejor que editar es reeditar. Como ya vimos en El Padrino 3, que hizo una nueva versión hace poco, que para mí supera la original. Y en este caso también, porque él ha estrenado varias versiones. Apocalypse Now Redux
en 2001 y el Final Cut en 2019, con nuevas escenas y diferente ritmo narrativo. Entonces es como que le gusta mucho jugar con proyectos que él ya ha hecho. Yo, por ejemplo, cuando termino de hacer un cortometraje es que no quiero volver a verlo, estoy tan saturado que tardo tiempo en volver a verlo. Y este hombre, sin embargo, le gusta como volver a su material y jugar con ese puzzle, montarlo de otra manera y que transmita algo diferente. Y me parece una capacidad fascinante que no todo el mundo es capaz de tener. Y por último, quería deciros que esta película está basada en un libro clásico literario, como es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, pero está traspuesto del Congo al Vietnam y Camboya, con lo cual hicieron esa actualización. En la época en la que se rodó la película pegaba mucho más que se ambientase en Vietnam, con lo cual Coppola lo trasladó allí. Y el rodaje casi arruina a Coppola porque él puso una hipoteca sobre su casa y sus estudios propios, que él también tenía, para terminar la película. Temía que esto fuese un desastre e incluso tuvo pensamientos suicidas durante el rodaje porque veía que esto no salía. Así que esto me parece que es una auténtica locura, no es una película, es una emoción, un estado de ánimo, y desde luego me parece hipnótica y fascinante. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar en el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, yo os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.